Bueno, están con nosotros en estos dos primeros bloques. Vamos a tratar el tema de crisis de la policía, mafia policial. Podemos poner el título que quieran, ¿eh? Vamos a analizar cuál es la situación de la policía tras los sucesos de las últimas semanas y que en realidad lleva décadas esta crisis dentro de la policía. Pero obviamente cada tanto eclosiona. Con nosotros se encuentra el comisario Roberto González Cuquejo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Gracias por estar. No, por favor, Mina, un placer inmenso estar en tu programa y un saludo a la audiencia. José Amarilla, experto en seguridad. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Carlos. Y buenas noches a la audiencia. Así es. Un placer estar contigo. Gracias. Carlos Ramírez Acosta, consultor internacional en seguridad e inteligencia. Él viene de México. ¿Qué tal? Gracias por estar. Damas, caballeros, buenas noches. También a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, antes de iniciarnos en el tema, como siempre, vamos a las 5 noticias más importantes de la semana. Las 5 noticias de la semana. Expulsaron a Marcelo Piloto. El lunes fue expulsado del país el narcoconfeso y asesino Marcelo Pinheiro, alias Piloto. Las autoridades de nuestro país lo entregaron a la justicia brasileña. Piloto afronta varios crímenes y ahora se podría sumar la muerte de una joven de 18 años, ocurrido en una celda de la agrupación especializada. Visto bueno a intervención de Municipalidad de Ciudad del Este. La Comisión Especial de Estudio del pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este dictaminó en mayoría a favor de la intervención. El martes se tratará el tema en sesión extraordinaria de la Cámara Baja. Otro supuesto narco expulsado. Se trata de Robilio Alequis Barbosa, alias Bilao, un ciudadano brasileño que sería cabecilla del grupo criminal PCC. La orden fue emitida hoy por el presidente de la Nación, Mario Abdo. El Ministerio del Interior informó que otros 10 peligrosos criminales serán expulsados en los próximos días. Una más de Payo Cubas. El senador paraguayo Cubas apareció hoy en la Cámara con peluca y trajeado. De manera irónica, dijo que lo hace porque ahora es un corrupto más. Payo contó que decidió cambiar. La pasividad de la gente lo motivó a cambiar y poner precio a su voto de $1.000 a $6.000. Proyecto para frenar el crimen organizado. El presidente de la República, Mario Abdo, presentó este jueves ante el Congreso Nacional 12 proyectos de leyes para la prevención y lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Estas medidas son clave para la verificación que se hará a Paraguay para que no ingrese en la lista gris. Bueno, estas leyes tenemos que estar muy atentos y realmente desglosarlas y ver qué dicen exactamente, porque, claro, siempre nos tienen con el tema que mirá que si no haces lo que yo te digo vas a entrar en la lista gris, si no haces lo que yo te digo vas a entrar, o sea, tenemos que también tener cierta autonomía e independencia los paraguayos, ¿verdad? No sé, siempre ser forro de los Estados Unidos o del Brasil con todas las cosas que nos quieren imponer. Tenemos que ver efectivamente si nos conviene, no nos conviene, qué es, y no solamente decir amén. Bueno, así que discutamos en síntesis. Bueno, primero, Carlos Ramírez Acosta, que mexicano, venís a Paraguay, creo que vas a hacer una conferencia de prensa mañana, tenés una conferencia mañana, ¿es así? Es correcto, sí, aquí en tu bello país, sí, en esta bellísima ciudad, mañana alrededor de las 6 de la tarde, 7 de la tarde estaremos aquí con ustedes. ¿A qué hora? 5 de la tarde. A ver, contame vos que estás más así. De 5 a 8. ¿De 5 a 8 qué sí. es esto? Tenemos una conferencia sí, sobre inteligencia, sobre crimen organizado, sobre políticas públicas de seguridad, que inicialmente iba a ser una conferencia académica pequeña, sí, y la convertimos en un evento más abierto al público, se paga, pero está abierto al público. ¿Cuándo? ¿Dónde es? Es en la Cámara de Comercio del Paraguay, está sobre Estrella, entre 14 de mayo y 15 de agosto, comienza a las 5 de la tarde, termina a las 8 de la noche. Yo voy a dar una pequeña introducción contextual de la situación paraguaya y Carlos va a hablar fundamentalmente de la experiencia mexicana y de otros países que él conoce y maneja. Es decir, fundamentalmente lo que queremos, Mina, con esto es
tener una serie de elementos de juicio justamente respecto a lo que, para juzgar algunas de las cosas como las que decías, de qué tipos de medidas pueden resultar convenientes y cuáles son los errores que ya fueron cometidos por otros y no repetirlos nosotros. Totalmente, me encanta. Muy útil, así es que hay que inscribirse, uno puede irse, pagar y punto. Exacto. ¿Cuánto cuesta Está barato. Barato. Bueno, vaya entonces. Más informes, ¿no hay una página o algo? Sí, te voy a dar un número de teléfono. Dale, en 2 minutos. Bueno, Jenny nos hizo un informe porque para ubicarnos, digamos, en estas semanas y por qué nuevamente se habla de la corrupción dentro de la policía, hoy mismo también había otro caso de robo de armas en una comisaría por policías, ¿verdad? Entonces, lastimosamente es el pan nuestro de cada día, pero claro, tampoco nunca hay noticia de los policías buenos, digamos, ¿verdad? Siempre hacemos hincapié en los policías malos y entonces por eso también a lo mejor tenemos esta visión así que todo está podrido, más o menos todo está perdido. Pero tenemos acá expertos que conocen, aparte de las fuerzas policiales, así que vamos a dialogar con ellos. A ver, ¿cómo surgió nuevamente esto? Marcelo Piloto, narcotraficante, traficante de armas, asesino, confeso de todo esto que estoy diciendo, confeso, hace una conferencia de prensa. Cuando él hace una conferencia de prensa, a mí ya me llamó la atención. Sí. ¿Cómo es posible que le dejen hacer una conferencia de prensa, digamos, a un tipo así, verdad? Insólito. Pero dije, después me pareció muy útil muchas de las cosas que dijo en su conferencia de prensa, porque por más que sea asesino, narcotraficante y traficante de armas, pueden haber cosas que digan que sean útiles y que sean ciertas. Y otras que no. Por eso siempre hay que pasar por el sedazo, obviamente, cuando un tipo de estas características, obviamente, habla de lo que hable. Pero vayamos al pequeño informe que nos hizo Jenny, que nos contextualiza para poder luego debatir sobre la situación de la policía. Marcelo, ¿qué hacían las armas allí? Esa es la respuesta que quiero. Las armas que hacían allí. As armas são minhas para vender. Para traficar. Pero eso es para el tráfico, para el mercado negro. Para vender, para quem quer que seja. ¿Dónde compras las armas, Marcelo? ¿Y para dónde envías? Se vocês têm acá acesso a todo o chefe de polícia, eu acho que pode fazer uma perícia nas armas, não pode? E identificar onde foi comprada? Foi tudo comprado acá mesmo. ¿Son armas de la policía? Sim, sim. Foi comprado tudo acá. Marcelo, se eu não me engano, 2 armas ali não eram da cá. 2 armas, o resto, todas as armas foi comprado acá. De esta manera, Marcelo Piñeiro Veiga, alias Marcelo Piloto, reconocía que negociaba en el mercado negro armas que serían de la Policía Nacional. Piloto fue detenido en Encarnación en diciembre de 2017 tras un operativo conjunto entre la Secretaría Nacional Antidrogas, la Policía Federal de Brasil y la DEA de los Estados Unidos. Pertenece al Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Brasil. Era buscado por la justicia brasileña desde 2007. Posee antecedentes por tráfico de drogas, asalto a mano armada, robo agravado y formación de cuadrillas, entre otros. Además, es acusado del envío de droga a gran escala a otros países. Marcelo Piloto logró mantenerse impune en Paraguay porque gozaba de protección policial. Nessa época, eu estava na Cidade do Leste. Sí. Eu estava 5 anos aí já. E você acha que eu consegui ficar quanto tempo, 5 anos na Cidade do Leste, sem ser preso? Eu tinha um respaldo. ¿De qué? Abel Canheta. Él te respaldaba. Sim, através do Andres. Eu acertava. Várias vezes tem informe, operação, se eu não me engano, pódio, da Polícia Federal do Brasil, Sim. que vinham através de pessoas que vinham do Brasil para me visitar. As pessoas do Brasil que trabalhavam para mim, que vinha do Rio de Janeiro à Cidade do Leste falar comigo. A polícia vinha monitorando, seguindo. Tem informes, a Senad tem esses informes, a Polícia Federal do Brasil tem esses informes, que vinham monitorando o meu pessoal. Tem processo sobre isso. ¿Qué tiene que ver Abel Cañete acá? E quando me avisava, ¿Qué te avisaba Abel Cañete? quando a Polícia Federal vinha atrás do meu pessoal para me pegar. Ah, es decir que él, Abel Cañete, comisario Sim. general Abel Cañete, alertava a la policía. Ele não é o responsável agora por jogar o atentado terrorismo, que eu sou terrorista acá nas minhas costas. Não é ele que está jogando? Pero
Si él te avisaba, ¿cómo es que ahora él dice de que vos tenías el intento? Liberdade na Cidade do Leste pagando bem, muita. Não vou. Bastante. Bastante. Soportaba proceso en nuestro país por posesión de documentos no auténticos e intentaba frustrar su extradición a Brasil, donde era requerido por la justicia. El sábado 17 de noviembre, Marcelo Piloto asesinó a Lidia Mesa Burgos, una joven de 18 años que fue a visitarlo a la agrupación especializada. Recibe una multiplicidad de heridas de arma blanca que afectan la región del cuello, específicamente tórax, abdomen y región lumbar. Las de cuello y las de región del tórax, etcétera, no tienen una excesiva profundidad, lo cual no ocurre con las de la región lumbar. Las de la región lumbar sí son las que finalmente causan la muerte por una hemorragia interna, específicamente una hemorragia de tipo retroperitoneal, es decir, que está dentro de la cavidad abdominal, pero en la parte posterior. Y esas son las que lo que causan finalmente la muerte de ella. Este horrendo crimen fue el detonante para que el presidente de la República, Mario Abdo, ordenara su expulsión del país. He decidido expulsarle del país. Paraguay no tiene que ser tierra para la impunidad de nadie. Y bueno, entonces hemos decidido. Y yo asumo los riesgos porque no quería esperar más del proceso de la justicia. Entonces nosotros tenemos esa atribución, utilizamos la figura de la expulsión. Bueno, y también para completar el informe, Abel Cañete ayer, creo ahora, o anteayer, fue destituido, ayer. ¿Verdad? ¿No es destituido? No. ¿Cómo le dicen ustedes? Quedó a disposición. Quedó a disposición, pero ya no está en el cargo, No, ¿verdad? no está en el cargo. Pero sigue siendo comisario, Sí. en síntesis, ¿verdad? No es que lo pasaban a retiro ni nada. No. O sea, Lo que pasa solamente es que lo sacaron del cargo, salió ¿verdad? de la carrera por la comandancia también. O sea, en este momento no está en ningún cargo de donde pueda ser nombrado comandante. Sí, bueno, eso. O sea, para eso tendría que haber estado en una cadena para ascender a comisario general director y luego. Que era el plan, parece. Sí. Bueno, a ver, ¿qué dicen ustedes a esto de Piloto, que involucra concretamente a Abel Cañete, que le daba protección, si no, ¿cómo se explica que él estuvo 5 años en Ciudad del Este sin ser aprendido? Y ¿qué me dicen al respecto? Él dice que estuvo 6 años en Ciudad del Este, Sí, hace 5 6 años. Hace 6 años Abel Cañete era un oficial de planta, no tenía cargo, no era jefe de departamento, era un oficial más. Investigaciones, sí, no tenía ningún poder. Abel Cañete, que asumió el cargo de jefe de delitos económicos, creo que hace 3 años. Dentro de ese contexto y tratar de explicar. ¿Pero estaba Abel Cañete en Ciudad del Este o No, tampoco? Nunca. Ajá. Él estuvo siempre en Asunción. Asunción. Sí. Entonces, ¿Y cuál sería entonces el vínculo con Abel Cañete, con Marcelo Piloto? Ponerle hace bueno, 3 y o vamos a 4 tratar años. de explicar el proceso. Abel Cañete fue hasta ayer el hombre más importante de la Policía Nacional en la persecución al crimen organizado. Cuando comienza el PCC comienza a operar violentamente en nuestro país con el tema de los cajeros automáticos que fueron comenzados a robar y a explosionar y todo eso. Y fue un proceso muy violento en donde iban aproximadamente 30 hombres a atacar y apoderarse de esa zona. Y gracias al trabajo de su departamento, se controló y se eliminó ese tipo de delitos. Después apareció el tema del transporte de caudales, en donde se apoderaron de las rutas. Otra vez, él con su grupo contrarrestaron eso y golpearon muy fuertemente. Después fue el tema del asalto
el asalto al... Bueno, después tuvieron... O sea que en síntesis... 3-4 túneles. Ajá. Que cuando estuvieron a punto de llegar los... ¿Y de cuál de los...? Te explico más simplemente. Sí. Lo que dice este narco es una venganza contra un oficial de policía que encabezó las operaciones que abortaron por lo menos 3 intentos en curso, en marcha, aparentemente para liberar a Marcelo Piloto. En los 3 operativos estuvo Abel Cañete. Sí. O sea, es un pase de factura. Claro, Vos decís... ahora vamos a decir una cosa, que gente entendida inclusive en el tema de las mafias, de los crímenes, digamos de las organizaciones criminales, te dicen que una cosa es el delincuente y otra cosa es el mafioso primero. Ahora la mafia tiene códigos. Y normalmente la mafia no se tira contra un policía, digamos que o no los traicionó, ¿verdad? O que no trabaje para el otro sector. O sea, la policía que hace su trabajo normalmente, ni está a favor de un cártel o del otro, normalmente no se meten con ellos. No, es cierto, Mina, en ese sentido, en ese concepto. No es cierto. Acá hay muchas cosas que no se saben. Muchas cosas. Por ejemplo, en el caso del robo a Prosegur de Ciudad del Este. Abril del año pasado, 2017. Abril del año pasado. Ahí hay muchas cosas que no se dijeron. ¿Y por qué no se dijeron? Y hubo tanta presión para que se diga. Porque 2 días antes de ese robo, los operadores principales de ese plan para llevar adelante lo visitaron, vinieron del Brasil en avión, fueron junto a... ¿Esos eran lo del PCC, era? PCC. Fueron junto a Pavão. ¿Y qué es lo que buscaron ellos? Porque Pavão tuvo una participación, diríamos, muy interesante en ese caso del robo. Y en ese caso no se dijo, y ustedes no se imaginan la presión que tuvieron cierta gente para que se diga que Pavão tenía participación, para que Pavão no vaya al Brasil. Y una de esas fue Casuso, el que le presionó a Abel Cañete para que lo introduzca en la investigación. A Pavão. A Pavão. Incluso, por eso te dije que el crimen organizado... ¿Pero Pavão es de cuál de los dos? PCC. Es el PCC, pero... Pero ¿cómo se está también con el comando vermello? En ciertos momentos se entrecruzan, no es precisamente... Usted no se imagina cómo funciona. En el Brasil hay por lo menos 6, 7 organizaciones tan grandes. Por ejemplo, los Hermanos del Norte, hay una organización que tienen 300.000 soldados, que está en el noreste del Brasil. Toda esa bueno, vamos a ver el Cañete, porque si no, sí, nos dispersamos y bueno, ya tengo otro. Pero te digo nomás de que en un momento dado, ciertos momentos se encuentran y se entrecruzan y otros momentos se matan. Claro, pero eso que yo digo, de que, entonces se matan. De que por qué le acusa a Abel Cañete. No, digamos, pero Casuso, ¿por qué le defiende a gente el equipo de Casuso? ¿Por qué le defiende a Piloto? Entonces, y acá pues no podemos, un crimen organizado, Mina, se organiza exactamente que una empresa. Tiene su recurso humano, tiene su inteligencia, tiene su logística, tiene su asesoría jurídica, tiene sus relaciones públicas, es decir, es una empresa perfecta como organización. Ya sé, pero ¿y por qué entonces lo de Abel? Pregunto, ¿por qué? ¿Y por qué no destruirle a la persona que te está destruyendo tú? Porque imagínate lo que nosotros, el Paraguay se salvó de un magnicidio y vaya a saber de un acontecimiento delictivo tremendo en donde íbamos a tener unas consecuencias colaterales que ni siquiera nos imaginamos. Nunca nosotros nos detuvimos a pensar
si hubiese ocurrido, si se hubiese llevado adelante ese plan que se... ¿Cuál plan? ¿Cuál? El plan de Ciudad del Este con el tema del auto. Bueno, ¿cuál lo que era el famoso plan? Porque ya escuché varias versiones del plan. No importa lo que de la sea, pero era para matarle a alguien importante, no es para matarme a mí ni a un cabo de semana. Ah, bueno, pero no, porque se dijo, oficialmente lo que se dijo, es que era para liberarle a Marcelo Piloto. No, yo no creo que se haya... Yo creo que dentro de ese plan estaba eliminarle también a una persona importante del ámbito de la investigación de los hechos punibles. ¿Y quién? ¿La fiscal? ¿La fiscal general? Bueno, pero entonces... Yo no creo que se haya armado... Permíteme dar una opinión diferente a la del comisario en este momento, en ese punto en particular. Sí. Yo creo que primero no era todavía un coche bomba, era un auto cargado con explosivos que no estaba todavía cableado para ser explotado de forma controlada. Porque un coche bomba es algo, un artefacto electrónico, o sea, un mecanismo electrónico. Este era un vehículo todavía cargado con explosivos. Ahora, la carga que tenía era para producir un daño masivo de enormes consecuencias, ¿verdad? Sí. Yo creo muy improbable que se hubiera traído 300 kilómetros. Yo también dije eso desde un principio. Yo creo que era para usar en Ciudad del Este. Claro. O en la zona. Una obviedad es eso. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo... ¿por qué dicen eso? O sea, en lo que sí estoy de acuerdo con el comisario es que se desarmó un plan sumamente importante, porque eso iba a tener una consecuencia. Seguro, totalmente de acuerdo. Un acto de por eso estoy absolutamente de acuerdo. No importa dónde hubiese sido. Sí. Pero pero importa. Y colateralmente. ¿Sabes por qué importa? Ahora. Porque es poco serio que vos desde la inteligencia policial con Abel Cañete, inclusive porque el ministro también repitió lo que le dijo inteligencia, que ese auto estaba armado para venir a liberarle a Piloto. Como yo le dije acá al comandante y a otros policías, ¿cómo pico vas a traer 400 kilómetros un coche bomba? ¿Verdad? Es ridículo, para eso venía armada acá en Barrio Obrero, si era para liberar. Entonces, sean nada más inteligentes en lo que nos quieren vender como motivo, digamos, o directamente digan, no sabemos, realmente no sabemos para qué iban a usar, pero seguro que era para armar un gran despelote y un gran desastre, porque porque no pueden decir para liberarle. Primero, como yo dije, ridículo 400 kilómetros traer el coche bomba. Segundo lugar, poner ahí le iban a hacer volar hasta al Marcelo Piloto, al que le querían liberar, digamos, ¿verdad? Entonces es estúpido. Entonces, por eso que realmente yo empiezo a sospechar de todo, porque dice este tipo que dice, ¿por qué me ponen a mí de terrorista en el sentido de que iban a venir con un coche bomba? Porque realmente no tiene lógica, independientemente de lo que diga Marcelo Piloto, no tiene lógica, ¿verdad? Bueno, depende, porque... Y después yo quiero que escuchen esta otra versión ya en el marco del atentado de Laura Casuso. A ver qué pasó y entonces ahí ya podemos redondear conclusiones. A ver. Laura Casuso fue abogada del narcotraficante Jarvis Jiménez Pavão, quien fue extraditado a Brasil en diciembre de 2017, y también de Marcelo Piloto, miembro del Comando Vermelho, expulsado del país esta semana. El lunes 12 de noviembre, por la tarde, la letrada sufrió un atentado en un barrio de Pedro Juan Caballero. Recibió varios disparos que le causaron la muerte. Para la policía, el asesinato fue ordenado por grupos mafiosos de frontera que se disputan el control de territorio de las drogas y otros delitos. Días después del crimen, se conoció un audio en donde la abogada asegura que altos miembros de la policía reciben dinero de narcos. Me dio el nombre y el apellido, me dijo Epi Barreto, que es el de inteligencia, habla directamente con Minotauro, me dijo. Entonces, si ustedes están podridos desde la cabeza, entonces, y Epi es el que le lleva dinero al grupo de Abel y compañía, entonces están todos locos, no se puede hacer absolutamente nada trabajando así. Para Osvaldo Aguiar, ex esposo de Laura Casuso, el crimen de la madre de su hijo no fue cosa de narcos. Sí, Marcelo Piloto. Así mismo. Y él dijo algunas cosas, que había más documentos, creo que le nombró a un policía. Sí, a Abel Cañete. Y, sí, no lo digo, yo lo está diciendo usted. Sí. Entonces, más o menos, yo particularmente yo les puedo asegurar de que no les puedo decir que no es una cuestión de mafia ni de narcotráfico.
No, en la forma como se hizo, no sé si usted vio los videos. Sí, vi una vez, sí. Ese pobre sicario no sabía hacia dónde correr. Bueno, es larga la entrevista en realidad con el ex esposo de Laura Casuso. Escuche. Y habla de que su hijo y que también involucra a gente de su estudio jurídico, digamos, y a la esposa del abogado, que es la señora que se queda con el celular y todo esto. Pero yo como íbamos a tratar solo el tema policía, no voy a tratar todo lo de Laura Casuso. Entonces digo, Laura Casuso también, en otro momento le dice a Mabel Renfel, evidentemente, porque todas las grabaciones son hablando con Mabel Renfel, es una obviedad, ¿verdad? Le dice, también hace mención a Epifanio Barreto, que habla permanentemente con Minotauro, supuestamente que él le da plata y que él le da al grupo de Abel, que se supone que es Abel Cañete. Abel Cañete no es el único Abel de la policía también. Sí. No, pero vamos que se hace. Pero vamos al caso preciso de cómo vino y qué es lo que dijo Laura Casuso. Laura Casuso dijo de que ella habló con una mujer que fue la mujer de Rafat, que fue la mujer de Rafat. Que la mujer de Rafat últimamente Minotauro le acosaba y que ella cambió su teléfono porque ella no quería tener contacto con él, incluso le seguía por WhatsApp y por todo, y que dijo otra palabra que quería tener relaciones con él, y que ella se enteró de que Minotauro le dijo que le daba plata a Epi. Esos hechos o esas negociaciones son negociaciones de alto contenido, de alta importancia, y generalmente no se hace comentario a cualquier persona. Entonces, la misma cosa ocurrió con... Bueno, pero la amante de Rafat y también tal vez amante de Minotauro no ella dice de que ella se escapa y que no tiene relaciones con él. Ella dice en el comentario que hace, y que se encontraron y que le hizo ese comentario. Pero también la misma cosa ocurrió con el tema de Piloto. Cuando se va a Asunto Interno y le hace la consulta, porque él dice que tenía pruebas y que tenía grabaciones y qué sé yo, y cuando se va y le dice, no, yo nunca tuve contacto con él. El que tuvo contacto con él es Andrés. Es Andrés. ¿Y quién es Andrés? Y yo no sé, que era mi secretario hace bastante tiempo, que yo lo conocía ya por San Alberto, pero no sé por dónde vive y no sé su apellido. Es decir, esas son informaciones muy inconsistentes. Bueno, independientemente a que ustedes crean o no si Abel Cañete está involucrado o no, porque yo tampoco sé. Yo no digo, no puede estar, pero yo tampoco sé, ni le conozco a tal Abel Cañete, ¿verdad? Acá nomás el tema es que es lo siguiente. Es importante, obviamente, que la policía investigue, porque muchísimas veces la policía estuvo involucrada en delitos y estuvo involucrada tuvo vínculos con el crimen organizado, ¿verdad? Desde el ladrón de cadenita que se queda con una cadenita y tres lleva el ladroncito, ¿verdad? Hasta, efectivamente, cuestiones más grosas como esta. Entonces digo, no nos centremos en Abel Cañete, porque efectivamente habrá una investigación en curso, ¿verdad? A ver ojalá si lo que dice este estaba señor, a punto de decirte, claro, ¿verdad? Porque si no vamos a volvernos locos acá a ver si Abel Cañete es o no culpable. Digamos, Abel Cañete es una persona, y yo creo que su equipo, porque Abel Cañete solo no, fue el equipo que le apresó así más de 120. Sí, te dijimos todas las virtudes. El tema es que también... No, pero digo nomás de que lo que yo quiero decir, Vina, en esa parte es de que el combate al crimen organizado es un trabajo extraordinariamente importante y delicado. Sí, sí. Y en donde la gente que trabaja en ese campo hay que cuidarlo, y mucho. Acá hay que cuidarle al presidente de la República, que tiene una decisión de combatirle al crimen organizado. Porque hay un dicho que dice, donde hay crimen organizado es porque el Estado permite.
Eso es así. Y entonces, está el doctor Yucio, está el ministro del Interior y están la gente que no sé quién va a sustituir a Abel Cañete en ese combate hoy día. Y ni qué decir a la fiscala general, que seguro estoy con todas estas acciones, está dentro de la mira de estas claro, pero no vamos a hablar ya de sustituirla porque hasta ahora ni la mataron y se supone que tampoco el presidente quiere sacarla. No, hay que cuidarlo, digo. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Bueno, tengo que ir a la pausa, gente, y yo quiero entrar entonces, a ver, independiente, esto es un tema grosso, por cierto, que espero que sea investigado y se tomen las medidas necesarias, y si es absolutamente inocente Abel Cañete, que se lo reponga también si es necesario. Pero digo, es como para decir, tenemos que abrir los ojos, ¿verdad? Porque eso no significa que Abel Cañete no pueda haber efectivamente, por eso es denunciado por un grupo, porque normalmente, y eso te dicen los mafiosos en sus conferencias de prensa, en todos lados, que cuando no se meten con ellos en términos de traición, ¿verdad? O con el otro grupo, muy difícil que le liquiden a un policía honesto, que hace su trabajo, etcétera, etcétera. Pero puede ser que estos sean narcos diferentes también. A eso le buscan. Pueden ser. A eso le buscan. Y siempre. Yo creo que lo que creo es que hay que sacar la mirada del caso particular y tratar de ver como una cuestión más global, ¿verdad? Primero es que no te puede ofender cualquiera, o sea, te ofende el que puede. Y yo tomo con pinzas lo que dice un criminal como este que se mostró de una forma monstruosa. Igual que la Casuso. Exacto. Bueno, y lo segundo es que creo que hay que aprender de experiencias anteriores y de experiencias internacionales el tema de los mecanismos para depurar los cuerpos policiales, donde tendemos mucho a magnificar lo que hay. Yo no creo que la policía esté corrompida y que sea el origen. No, yo creo que la policía, en términos académicos, no representa más allá del 20 o el 25% de los problemas de seguridad que hay en el país, ¿verdad? Porque si tenés fiscalías que están sobrecargadas, fiscales que son venales, que no investigan en forma adecuada, jueces venales, un sistema penitenciario que no sirve como instrumento de reciclado de seres humanos, y cuando no tenés mecanismos de reinserción social, entonces tus problemas de seguridad no son solamente de la policía. Está categórico. O sea, cuando hablamos tocando nomás uno de los temas, claro que no es solamente. Este es un vicio, Mina, que yo veo en todos los medios de comunicación. En la radio, en los diarios, en la televisión, especialmente en la televisión, que cuando hablamos de seguridad, automáticamente te muestra la imagen de un policía. Y el policía no es el único instrumento de la seguridad. Categórico. O sea, esto es una cuestión interinstitucional, multiinstitucional, multifacética, para cuya solución, o sea, que requiere respuestas también interinstitucionales de otros ámbitos. Justamente uno de los motivos por los cuales hemos invitado a expertos extranjeros para dar, y vamos a seguir haciéndolo, para hablar de temas que son nacionales, pero aprendiendo de experiencias de afuera, es que lo invitamos al señor Ramírez para que nos hable del tema de la policía. Que luego de la pausa vamos a escucharlo. Buena atención. Por eso hoy también tengo el tema de las cárceles, por ejemplo, después de ustedes, ¿verdad? Fantástico. Y que es un gravísimo problema y que efectivamente, como vos mismo estás diciendo, José, es un conjunto de instituciones que deben ser analizadas para poder combatir realmente el crimen. Bueno, la policía en el Paraguay, a ver, ustedes parten de la base de que obviamente hay corrupción, los grados, ¿verdad? Obviamente no nos vamos a poner de acuerdo de 2023, aparte no sabemos exactamente. En el exterior, digamos, en México, donde efectivamente el crimen organizado también, digamos... ocupó parte del territorio. Exacto, parte del territorio. A ver, ¿han logrado revertir? ¿Están igual que siempre? ¿El crimen organizado avanza sobre las fuerzas del orden? ¿Cómo están ustedes? Y si lo hicieron bien, ¿cuál es la fórmula, digamos? ¿O qué podés venir a traer como experiencia a los paraguayos? En el caso de México, y escuchando las conversaciones de este par de buenos colegas y amigos, la experiencia sigue combatiéndose. ¿En qué sentido también podemos aportar algo que pudiera ser útil en términos de inteligencia, que es el tema del que yo me he dedicado, entre otras
cosas de la función de seguridad. Y es muy importante quitar temas de especulación, en medios sobre todo, porque el impacto en la opinión pública puede ser de un alcance que si no se controla también lo que se dice, la interpretación es muy amplia y un analista de inteligencia interpreta, no describe. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, por lo tanto luego somos lo que pensamos. Y viendo las noticias, las cápsulas y contrastando con la experiencia mexicana, el tema de las policías en la seguridad pública, la seguridad de las policías que hacen también inteligencia, se ha atravesado por distintos momentos en donde la corrupción es una situación persistente, que demanda un trabajo de mucha coordinación, de mucha comunicación y de mucho control. Y cuando dejas a una persona con el apellido Piloto en piloto automático, pues también se pueden decir muchas situaciones que, escuchando los datos, estos datos cuando no son consistentes no hacen ni tampoco información. Se quedan en el tema de datos. Un dato 1 más un dato a la 2, 3 a la n es información, pero si no se procesa a tiempo no se genera ningún tipo de inteligencia. Y me parece que es muy a ratos delicado el expresar opiniones en donde se van a caer en un terreno especulativo en cualquier esfera, en cualquier parte del mundo. Cuando uno pretende combatir el crimen organizado, hay que, y sobre todo cuando ese es transnacional, quisiera, Mina, conectarlo con la noticia que esta mañana el propio presidente de su país hizo como un anuncio muy importante, donde órganos internacionales tienen también como un objetivo procurar que un estado como Paraguay se inserte en lo que están haciendo otras economías regionales importantes, dado que en los últimos 4 años Paraguay ha estado apareciendo de una manera importante, creciendo cuando tiene a los estados gigantes como Argentina, como Brasil, en un proceso de recesión. Y esto llama la atención de este país para los buenos y para los malos. Y las situaciones de incidentes que aquí he escuchado comparando con lo que tenemos en México es algo completamente similar. Donde ¿qué se advierte? Pues un tema de corrupción policial, un tema de corrupción también empresarial, un tema de corrupción en todos los ámbitos, y la única manera de avanzar es escuchando lo que están haciendo actores internacionales para trabajar con el tema de transparencia. De esos indicadores, el más conocido que tenemos como referencia es el que produce Transparencia Internacional. Y coincidentemente el caso de México y el caso de Paraguay tienen la misma calificación internacional, no obstante que tenemos dimensiones poblacionales y de geografía muy diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que trabajar muchísimo con el tema de transparencia, con el tema de la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas implica que el Estado, en este caso paraguayo, pueda tener mucha transparencia en la propia emisión de las notas que se van a trascender en medios. No podemos, en mi caso, una persona que viene del extranjero, escuchar versiones que no están realmente confirmadas porque se quedan en datos especulativos de cualquier persona que esté hablando. ¿Qué ha hecho México? Bueno, al estar combatiendo la corrupción con instituciones, en alguna parte escuchaba a José María una palabra muy importante. No es un tema de personas, es un tema de instituciones, es un tema que rebasa la seguridad incluso del Estado, trasciende esta función y tenemos que hablar un poco de la parte de la gobernabilidad. Y ahí es necesario impulsar muchas iniciativas, además de la policial, donde está trabajando la propia ciudadanía, exigiendo que la autoridad opine y participe, pero de manera muy veraz, ¿no? Parece que las noticias en ocasiones se quedan en la esfera del dato especulativo y no de la información confirmada. Y cuando pensamos que la corrupción policial
tiene una parte importante que está presentándose en los acontecimientos. Eso está pasando en todo el mundo. Y resulta que el caso de las recomendaciones que hacen organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional para que Paraguay pueda evitar estar calificado, no es por Paraguay, sino porque todos los países tienen que cumplir con regulaciones para estar en un concierto universal y armonioso. Y las recomendaciones que señala, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional es trabajar contra el crimen organizado transnacional, donde el lugar donde se origina la primera convención es en Palermo. Y Palermo es justamente parte del acta de nacimiento del crimen organizado. En Sicilia. ¿Sí? Sicilia. Y también la Convención de Viena, donde se da paso para que se entienda lo que es lavado de dinero. El incidente que ustedes aquí han estado comentando y que he estado atento, también me hace decir algo muy conveniente cuando estamos trabajando con esquemas policiales. Hablar poco, escuchar mucho, observar todo. Y lo que desde un punto de vista yo observo es la necesidad de que se emitan opiniones neutras, opiniones que no tengan un sesgo para poder equilibrar mejor la balanza de lo que pudiera ser verdad. Y creo que es trabajar muy fuerte con la cuestión de datos que hagan evidencia, para que la evidencia sea la que señale a los responsables, no la especulación. Decía un aforisma muy importante: las personas pueden mentir, la evidencia te señala. Entonces, muy importante buscar la evidencia, procesarla y que sea esta. No importa lo que digan las personas o lo que digamos nosotros, importa lo que diga la evidencia, porque esa te va a señalar, digas lo que tú digas, ¿no? Claro. No, yo creo que esa es la tarea efectivamente de la justicia, de la policía internamente. Los periodistas no, nosotros los periodistas especulamos mucho. Damos los elementos informativos que tenemos y los indicios. Sí. No es nuestra tarea ser precavidos, agarrar y ver, solamente decir lo que se ha comprobado, porque si no, acá en este país, por lo menos, ¿verdad?, nunca hubiéramos llegado a nada. Porque gracias a indicios periodísticos luego se han hecho investigaciones, pero nosotros no somos investigadores. Es cierto. Lo que ocurre es que a veces... Nosotros no somos investigadores, nosotros simplemente ponemos en evidencia ciertas contradicciones que a nosotros obviamente subjetivamente nos parece, y el resto de los mortales, que son las instituciones, tómelo o déjelo, ¿verdad? Entonces esa es la tarea que hacemos por lo menos acá con todos los pocos recursos que tenemos. Yo por lo menos no hago periodismo de investigación directamente, sino que solamente de opinión, porque no tengo luego ni un ser humano que trabaje para mí en la tarea de investigación. Eso es porque José es muy caro, digamos, ¿verdad? Pero entonces, digamos, sí, lo que hacemos es un debate. Y hay sí algunos medios que tienen un grupo de investigación que también a veces deja mucho que desear también su investigación, y otras veces lo hacen muy bien, ¿verdad? Yo ejercí el periodismo 20 años y entiendo perfectamente ahora entiendo ambas aristas del tema, ¿verdad? Claro. Por un lado, el tema del periodismo sí requiere información inmediata, utilizar los indicios que hay disponibles, etcétera. No hay tiempo generalmente para investigar acabadamente las cosas. Y la mayor parte de las veces la consecuencia es positiva. Pero algunas veces también hay consecuencias que son absolutamente negativas. Yo fui víctima de campañas, por ejemplo. Sí, claro. Somos mucho más que dos, no te preocupes. Nosotros tenemos realmente problema de corrupción interna. Eso no podemos discutir. Pero la ventaja que nosotros tenemos dentro de nuestro país, no tenemos una organización delictual dentro de la institución. Una banda policial. Una banda policial. Una banda delictiva policial. Pero en un momento dado, no ahora por esto, se habló de que había como pequeñas banditas policiales, no es así la gran banda, pero así, grupos relacionados antes con robacoche, otro relacionado con el tráfico de armas, otro grupo se dedicaba a ser afín con los narcotraficantes, otros más de escala más baja, como te digo, de los ladroncitos de cadenita. Te propongo un ejercicio matemático, Tina. Sobre todo para la gente que dice que la policía está podrida de los pies a la cabeza. No, yo no creo que la policía tiene 27.000 efectivos actualmente, aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Suponiendo que solamente un tercio de la policía estuviera corrompido, ¿verdad?, tendríamos 9.000 personas cometiendo delitos con uniformes policiales. Y no hay eso. Esto sería un caos. O sea, esto sería
estaría en manos, no sé, estaríamos en medio de un país rodeado de incendios. No es cierto. O sea, yo creo que la corrupción policial, como un órgano verticalista, depende mucho. O sea, los jefes policiales son buenos, si la cúpula policial es medianamente buena, medianamente exigente y medianamente limpia, el resto del cuerpo funciona también razonablemente bien, ¿verdad? Ahora, es como el pez, se empieza a podrir por la cabeza. Si la cabeza está podrida, estamos mal. Bueno, ¿y cómo hacemos, para, independientemente que acordemos o no el porcentaje, no importa como digo, cómo hacemos para, porque todos sí estamos de acuerdo, los que conocemos la policía y vemos la información, pero ahí sí que ya con pruebas, con elementos, con evidencias y todo, de que ha habido, digamos, corrupción. Hay un elemento. ¿Cómo hacemos para purificar y no efectivamente estar generalizando y para limpiar la policía? Hay una experiencia interesante. Sí. ¿Por qué los carabineros chilenos pudieron y no nosotros? Te voy a dar un ejemplo. En el año 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, la policía era la institución más creíble de todas las instituciones del Estado paraguayo. Después de la Iglesia estaba. ¿Ah, sí? El 74% de la población creía en la policía. Pero después Roberto pasó a retiro. Pues. Entonces ahí ya es chao. No, pero hablando en serio. Hablando en serio. Perfecto. Y está en ABC, está en los diarios últimos. Ahora todas las encuestas. Y ¿qué pasó en ese tiempo? Pasó que se tomaron medidas y se disciplinó la institución. Es decir, ¿con qué gobierno empezó a tomarse medidas? En la época de Nicanor. Se disciplinó la institución. Se depuró también, se echó a se depuró y se depuró y se disciplinó la institución. Y se tomaron medidas importantes sociales, en donde, ¿qué pasó en ese tiempo? Que la sociedad se integró a la seguridad pública. Cada comisaría, cada barrio, cada esquina tenía su comisión y tenía el control sobre la seguridad, sobre la administración de la gestión de seguridad dentro de su ámbito territorial. Porque en cada cuadra, cada esquina, es diferente el problema de seguridad. Entonces, ¿qué se generó con eso? De que la misma población controlaba a su agente. Cuando la gente te conoce, cuando le conoce a la gente, ese personal se cuida. Por eso entonces, el tema de los traslados tan continuos también no es tan bueno, fue tan exitoso eso. Fue tan exitoso eso, de que cuando se iba a cometer una injusticia con un personal, la población se levantaba y lo paraba porque era mentira. Es decir, había confianza. Y se iba generando, se generaron estructuras de seguridad para cada comunidad. ¿Y por qué pequeña. Se rompió eso? Y el primer decreto, es una técnica. Ahí mismo, el primer decreto, porque eso salió un decreto del Poder Ejecutivo. Y el primer decreto, el decreto número 2 que firmó Lugo, fue anular toda esa disposición. El decreto número 2. ¿Y cómo anuló? ¿Qué es lo que dijo? Y dejó sin efecto ese decreto que hacía eso. Esa es la comisión. Una técnica de trabajo que tuvo éxito. Se llama policiamiento. Policiamiento, exacto. Y funciona muy bien en Japón, en España. Japón, Perú, sobre todo, es el ejemplo de eso. En partes de México, ¿verdad? El policía local, el policía que conoce a la directora de escuela, que conoce a las comisiones de padres, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Creo que hubo algunos incidentes con algunas comisiones, porque se crearon las comisiones de garrote. En el campo, y fundamentalmente, ¿sabes dónde se crearon? Bueno, pero ahora, problemas? A ver, porque se me fue el tiempo lastimosamente, eso pasa, yo creo que cuando tenemos estos temas tenemos que hacer todo el programa. Hay que hacer todo el programa. ¿Verdad? Porque una hora hace que estamos discutiendo y ya me queda media hora nomás para el otro tema. Si ustedes tendrían que decirme, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer ahora para iniciar? Una es esta alternativa, pero digo, para limpiar a la policía, una conocerla, a ver si vos, y este mecanismo del relacionamiento de los barrios, de los pueblos con los policías. Hay un problema tremendo, que es cuando la política comienza a operar internamente y administran ciertos territorios en la seguridad. Son políticos que influyen tremendamente
Y entonces, ¿qué es lo que genera esa situación? Ese policía que está operando ya no rinde cuenta a la institución, esta institución sino que al caudillo. Claro, tal. Bueno, responde al policía. entonces, la institucionalización es fortalecer la policía y ajustar estrictamente al plan de acción interno de la policía. Es decir, que cada institución funcione como tiene que, y apartar, es decir, que el poder político, como hizo Guasmosi en aquella época. ¿Por qué Saprissa era tan exitoso? Porque el Guasmosi le dijo, vos vas a administrar la policía y nadie se va a meter. Claro. Entonces, un policía manejó la policía. El que jodía ahí no importaba qué respaldo político tenía, sino que afuera. O sea que entonces había disciplina. Sí, sí. Y había liderazgo también. Y había liderazgo. Porque, eso es fundamental. ¿Sí? Tratando de ser también muy específico a la pregunta que tú nos haces, con la experiencia que tenemos en este país grande, en millones, diría dos cosas que pueden aportar. Primero, cuando hablamos de filtros de probidad a las autoridades, es restablecer el hecho de que la credibilidad en la confianza que tienen los elementos policiales tiene que pasar idealmente por un tamiz para que se pueda reconstruir, que la gente que es contratada o ascendida tengamos la certeza y la confianza de que es personal con probidad. Entonces, algo que hemos hecho en los últimos años en México es a todas las fuerzas policiales, federales, locales, estatales, fortalecer filtros de probidad. ¿Y ahí cómo? Hay recursos. Sí, hay. Segundo, en el tema social. Una cuestión es pensar en la prevención del delito y otra es la prevención social del delito, donde la palabra prevención toma la palabra de reducción en lugar de prevención. ¿Por qué? Prevenir es algo muy etéreo, pero cuando colocamos indicadores y hablamos de reducción y definimos sectores donde se acerca la policía de proximidad, podemos encargarle a la autoridad con métricas que en esa zona, en ese cuadrante, en esa región, la meta al siguiente mes es reducir en X porcentaje la incidencia delictiva, para que se pueda medir. Sí. Bien dice el aforisma, tú no puedes mejorar lo que no puedes medir y no se puede medir y mejorar lo que no puedes controlar. Entonces, son metáforas o parábolas útiles que trasladadas a la parte práctica ayudan a entender cómo se le regresa disciplina, autoridad e institucionalidad a quien la debe tener, en este caso, la institución de la policía en un país. Permíteme, hablaron ya mucho de estrategia, entonces permíteme pasar a dónde puede contactar la gente para que podamos compartir mañana una charla mucho más extensa. Roberto, estás invitado, por favor, a que nos acompañes mañana de tarde. 2 números de teléfono. A ver. La línea baja 329-4936. Sí. 329-4936. Sí. Y el número de celular 0983-366-367. 0983-366-367. Muchísimas gracias por acompañarnos. Obviamente es darle así un recontra pantallazo, pero yo espero que alguien en este país, sea Ministerio del Interior, Comandancia de la Policía, o sea, me imagino que estarán debatiendo qué hacer. A ver, tenemos estos tips que nos dio acá el conferencista que invitó Carlos Ramírez. Tenemos la experiencia tuya, ¿verdad? De que sabes perfectamente todo lo que pasa y cómo se maneja la policía. También a José. Digo, realmente así como se está conformando comisiones para ver cómo reducir el gasto público, optimizar los recursos, realmente el tema de seguridad tendría que conformarse en serio con gente se está conformando. de experiencia, ¿verdad? Y ver, a ver, cuáles son, cómo hacer, por ejemplo, el proceso que dice Carlos, ¿verdad? El tamiz para ver cómo que pasen los mejores y que uno pueda tener confianza en el que le nombró. Por lo menos, no sé. Un plan de carrera. Claro, que otra plan de carrera ahí, exacto. Plan de carrera con plan de carrera ahí con poligrafía, hay un montón de recursos. Así como, bueno, México puede servirnos referencia, también, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los carabineros, porque tampoco, no, me fui a Chile una vez en mi vida, una semana, pero digo, es un ejemplo que siempre se habla de que han logrado, ¿verdad? Han de tener también sus falencias, obviamente, pero que han logrado cierta disciplina, un grado de corrupción menor, ¿verdad? Entonces, tenemos que
no es copiar, pero efectivamente aprender de la experiencia de los demás. O sea, adoptas y adaptas. Claro, exactamente. Entonces, a ver cosas que tenemos que ver. Una de las cuestiones que para mí sí efectivamente se debe también ver es el sueldo de los policías. O sea, tampoco un policía puede ganar tan mal, porque claro, la pobreza no debe ser sinónimo de corrupción. No, pero ¿qué pasa? Cuando tenés un salario de 2 millones o 3 millones de guaraníes y viene Marcelo Piloto y te ofrece $10.000 mensuales, medio que vas a estar dubitativo. Te puedo dar un ejemplo numérico también. Entonces, en eso, mira. Por lo menos, obviamente nunca va a poder competir con la plata que te pueda sobornar el crimen organizado. Pero si vos sos policía y sabés que vas a tener una carrera, que vas a ir en ascenso, que vas a ser reconocido por la sociedad, son muchos valores, ¿verdad? Que en contrapartida, aceptando los 5.000 o los 10.000 que te pueda dar Piloto, que te corten el brazo como sentencia y sanción, ¿verdad? Y sin embargo, trazar un camino, porque sea un camino también de prosperidad para las fuerzas policiales, ¿verdad? Fíjate, mira que con lo que mueve solamente la marihuana dentro del territorio paraguayo, sin cruzar todavía la frontera, equivale a 5 veces el presupuesto anual de la Policía Nacional. Claro. 1.500 millones de dólares por año es lo que se mueve en capitales relacionados solamente con la marihuana. Claro. Nunca nos sentamos a hablar en serio, por ejemplo, de legalizar el tema, como una forma de cortar una de las posibilidades. Bueno, así que todas las aristas que tiene esta discusión es importante. Y ese tema, antes de cortar, ese tema de la marihuana en nuestro país es una bomba de tiempo. ¿Por qué es una bomba de tiempo? Porque hay comunidades que viven orgánicamente. Y es un tema que requiere de un debate. Lastimosamente siempre se me va el tiempo. Ya tengo que aprender que tenemos que tocar un tema, ¿verdad? A no ser que de repente sea un tema con menos personas y mano a mano, porque si no, es lastimosamente un desperdicio. Blas Martínez, director general de establecimientos penitenciarios, gracias por venir. Buenas noches, Mina, gracias a usted por la invitación. Dante Leguizamón, Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, que después nos va a explicar qué es esto. Gracias por estar. Buenas noches. Estela Martínez, abogada y docente universitaria, ella es decana de la Facultad de Derecho de la Americana, ¿está bien? Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Empezamos contigo, Dante. ¿Qué es Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura? ¿Es una organización, una ONG? ¿Qué es? El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es un organismo público que no depende de ningún poder del Estado, independiente, que se ocupa de prevención en situaciones de tortura y de monitorear situaciones de encierro o personas donde existe restricción de la libertad. Pero es una organización pública del Estado, sí, que depende de ningún ministerio. No dependemos de ningún ministerio, justamente buscando tener independencia a la hora de poder monitorear el trabajo de los ministerios y hacer recomendaciones en clave de prevención. ¿Y por qué se llama Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura? Es una organización pública, ya dijimos, ¿verdad? Que se dedica solamente a la prevención de la tortura y entonces trabaja normalmente con policía, comisaría, penitenciaría o ¿qué hace? A ver, ¿qué hace esta comisión? El mecanismo nacional se crea a partir del segundo protocolo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y es un organismo encargado del monitoreo de cualquier situación donde haya una restricción de libertad o haya una posible situación de tortura. Ajá. El ámbito es bastante amplio, desde penitenciarías, centros educativos de prevención de adolescentes, el trabajo de la policía, los militares, también hogares de niños, hogares de adultos mayores, hospitales psiquiátricos y también cualquier otro lugar donde podría existir una situación de restricción de libertad o de posible tortura, digamos. Y en este momento lo que ustedes hicieron, aparte de que sea bastante amplio este tema, ¿desde cuándo existe esto? Desde el 2013. La ley que crea el mecanismo es del 2011 y en el 2013 se constituye. Empieza a funcionar el mecanismo. ¿Y dónde están ustedes físicamente? En Azara 2059, casi Mayor Bullo. Y están obviamente pagados por el Estado, en el sentido que ahí tiene un rubro pequeño, mediano, ¿qué tal? Y realmente nuestro presupuesto en el gran presupuesto del Estado es bastante pequeño, digamos. Es una institución pequeña. Para más o menos funcionar, ¿sí? Estamos pidiendo algún tipo de ajuste porque sí, es una institución pequeña pero que tiene una cobertura nacional y son muchas las instituciones que monitorear. Dentro de las actividades hicieron un estudio específico sobre las penitenciarías, ¿es así? Sí, específicamente ahora en octubre presentamos el informe Pabellón La Bronca,
que es un índice de ocupación del sistema penitenciario y de los centros educativos. Jenny nos hizo un breve informe al respecto. A ver. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentó un informe sobre el índice de ocupación de las cárceles en Paraguay. Los datos están compilados en una revista titulada Pabellón La Bronca. El estudio se realizó en junio de este año y tuvo la colaboración de la Facultad de Arquitectura de la UNA. Fueron 17 las penitenciarías y 8 los centros educativos de adolescentes dependientes del Ministerio de Justicia, los que fueron sometidos a investigación sobre el alojamiento de las personas privadas de libertad. Los resultados. Al momento del relevamiento de datos, la población adulta penitenciaria era de 13.669 hombres y 892 mujeres, un total de 14.561 reclusos, pero la capacidad de las cárceles es solo de 4.310 personas. El estudio reveló que el sistema penitenciario paraguayo tiene una tasa de ocupación sobrepasada en su capacidad en un 338%, es decir, el espacio que debiera ocupar una persona lo habitan 3. Las cifras van en aumento cuando se trata cárcel por cárcel. Por ejemplo, El Buen Pastor tiene una capacidad para 151 internas. La población es de 494. La penitenciaría de Tacumbú tiene una capacidad para 480 personas. Su población es de 3.384. La penitenciaría de Emboscada tiene una capacidad para 204 personas. Su población alcanza 1.538. La regional de Ciudad del Este tiene una capacidad para 191 personas. Su población llega a 1.430. En el caso de los centros educativos, la población adolescente es de 272 y la capacidad es de 253 personas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura concluye en la presente investigación que la superpoblación y hacinamiento en las cárceles de nuestro país se deben a problemas de ampliación del derecho penal, el endurecimiento del derecho procesal penal, el abuso de la prisión preventiva, la morosidad judicial y la falta de una política de prevención del delito. Dios mío, qué cifras, qué cifras, porque en algunas penitenciarías es 10 veces su capacidad, o sea, si era para 140 y tiene 1.400, que es 10 veces. Sí, Dios sí. mío, o sea, es Sí, una... El estudio básicamente lo que concluye, lo que realiza es comparar las áreas de las penitenciarías con los estándares internacionales de derechos humanos, lo que hace hoy que se potencie la situación de hacinamiento a la luz de los estándares de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no existía un criterio para tener cuál es la cantidad de la capacidad máxima. Lo que en general se manejaba era que si entraba una cama en una celda, ya se tenía como que teníamos un cupo más, cuando en realidad el estándar es de 7 metros cuadrados como mínimo para una persona, para que una persona pueda levantarse, pueda extenderse y pueda caminar estando privada de libertad. Ese es el estándar del sistema interamericano y es un estándar también vigente en Europa. Y en base a ese estándar es que estamos así de desfasados con esta situación. Bueno, aparte de este estándar, en realidad, súper desfasado, digamos, porque vos decís, ay, bueno, pues 7 metros cuadrados ya es mucho, pero acá ni medio metro cuadrado prácticamente, no sé cómo te explico en relación a la cantidad de presos que hay. ¿Ustedes avalan esto, digamos, desde el Ministerio de Justicia y vos como director, digamos, sos consciente de que efectivamente es así, números más o números menos, pero hay un hacinamiento preocupante? Aparte de ser director general, fui director de penitenciarías, manejado direcciones dentro del sistema penitenciario y siempre justamente él ha visitado los centros penitenciarios donde yo estuve y sí, el hacinamiento es terrible, es agobiante porque no hay espacio inclusive. Ahora ¿qué? Porque aparte del hacinamiento, este es una variante del problema, digamos, ¿verdad? El hacinamiento, ¿verdad? Vamos a la primera, vamos al hacinamiento, porque después hay otras cuestiones, que la rehabilitación del preso, la atención médica, psicológica, psiquiátrica, todo esto para poder realmente socialmente reintegrar a la persona, esa es la idea, ¿verdad? Bueno, entonces, pero vamos al hacinamiento.
El hacinamiento, ustedes dan ahí unos elementos, ¿verdad? De por qué, lo que quiero saber si coincidimos. La morosidad judicial, seguro, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta gente con proceso, no con proceso, con sentencia preventiva. Con sentencia hay? Creo que hay un porcentaje del 20%. 80% es justamente sin sentencia y 20% tenemos un aproximado de que son condenados. Condenados, sí. ¿Verdad? Bueno, en ese marco, digamos, me decías, Estela, sí, que ustedes desde la Universidad Americana y la Facultad de Derecho tienen convenios, que me imagino que también otras organizaciones deben y debieran tener, digamos, la iglesia, etcétera. Pero ustedes tienen convenios, por ejemplo, para atacar ese tema de la morosidad judicial, ¿es así o no? Sí, justamente nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Justicia que data ya del 2004, justamente coincidiendo con la creación de la Facultad de Derecho, y trabajamos un proyecto que hoy en día ya es programa, ¿verdad? Que está justamente insertada dentro de Casas de Justicia, ¿verdad? Es un programa nacional que se llama SOL, Sistema de Orientación Legal, y nosotros a través del Centro de Asistencia Jurídica a la Sociedad, instalada en la Universidad Americana, nosotros damos contención a todas esas personas que tienen o que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, y hacemos que no tiene para pagar un abogado y que desconoce totalmente, aparte de carecer de recursos económicos, una ignorancia completa de los procedimientos. Entonces nosotros tomamos las causas, lo orientamos, lo asesoramos, y la universidad absorbe los costos que podría implicar, por ejemplo, tasas judiciales y demás. Entonces, de esa forma nosotros cumplimos también. ¿Y qué capacidad tienen ustedes, digamos, de atender a cuántos? Bueno, nosotros estamos trabajando con el barrio San Francisco de este año. Años atrás estuvimos trabajando con Bañado Sur y Ricardo Burgada, y ahora estamos trabajando con el barrio San Francisco y tenemos visitas semanales allí, y llevamos ya a esta altura del año, todavía no cerramos, 504 atenciones de la más diversa índole. Y de toda esa cantidad de casos, el 80% hemos logrado resolver a través de la mediación. Entonces, eso es un foco importante para descongestionar también la justicia, y trabajamos también en la prevención, porque tenemos talleres, formaciones para jóvenes, ¿verdad?, que tienen un alto riesgo familiar o social de subsumirse dentro de los tipos penales, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer talleres, asistencia psicológica en ese lugar. Entiendo. Aparte tenemos el consultorio jurídico instalado dentro de la institución, donde todas las personas que carecen de recursos económicos pueden acercarse. ¿Están dentro de la penitenciaría? Nosotros estamos dentro del barrio San Francisco. Ah, del barrio San Francisco. Sí, una vez por semana. Externa. Lo que sí tenemos un consultorio dentro de la institución, de la universidad. Entonces, bueno, a ver, pero dentro de la morosidad, que es uno de los problemas, porque están ahí, porque en algunos casos se podrían haber resuelto, ¿verdad? Sí. Pero ese es un elemento del hacinamiento, ¿o no? Les pregunto. El abuso excesivo en las prisiones, por ejemplo. Yo la vez pasada estuve hablando, por ejemplo, de las barras bravas, ¿verdad? Ellos ingresan, ellos pudiendo haber solucionado en la fiscalía o pudiendo estar teniendo otra forma, otro trato de programa para no ingresar en una penitenciaría, lo llevan prácticamente en conjunto así en una penitenciaría, y eso va abultando, va sumando. No, con relación a la situación de hacinamiento, te quiero comentar, Mina, que entre el año 2000 y el 2018 se cuatriplicó la cantidad de personas privadas de libertad. O sea, en el año 2000 había 3.219 personas privadas de libertad. A la fecha de hoy tenemos 14.800, casi 15.000, 4 veces más. Casi 5 en realidad. Sí. Entre el año 2011 y el año 2018 también se duplicó la cantidad de personas privadas de libertad. ¿Cuáles son las causas? Tiene que ver primero con el abuso de la prisión preventiva, tiene que ver con, como bien mencionaba el informe que le prepararon, con el endurecimiento del derecho procesal penal. Existe una ley inconstitucional, la 4431/2011, que obliga a los jueces dar prisiones preventivas en un grupo de casos sin que necesariamente se den los presupuestos exigidos por otros artículos del Código Procesal Penal. Por ejemplo, por ejemplo, le obliga a dar en casos de reincidencia, por ejemplo, y no necesariamente la gente que es vinculada a un proceso o tiene los elementos suficientes
para decir que esa persona fue autora del hecho, o muchas veces el hecho tiene la relevancia para ser decretada la prisión preventiva. Ese es un ejemplo, pueden haber otros. También existe un problema de la ampliación del derecho penal. Cada vez hay más conductas que son sancionadas por el derecho penal ante la ineficiencia de los mecanismos de prevención, ante la ineficiencia de los mecanismos de abordaje de distintas situaciones. Yo justamente le decía a Jenny, yo seguro que iba a tener diferencias. No sabía que te llamabas Dante, pero bueno, con Dante, ¿verdad? Porque yo estoy en la línea y yo creo que la gente que trabaja honestamente, porque pobreza hubo siempre en el Paraguay y en el mundo, pero digamos siempre hubo pobreza. Entonces eso, ser pobre no es sinónimo de ser ladrón, ni de ser delincuente. No estoy diciendo ¿verdad? eso. Digo yo, ¿verdad? Entonces, digamos, cierto, hay que hacer tareas de prevención, estoy de acuerdo absolutamente contigo, y hay que hacer hincapié en los problemas sociales, que es lo que genera, ¿verdad?, tanta descomposición del ser humano, ¿verdad?, que termina delinquiendo para sobrevivir en vez de trabajar, ¿verdad?, porque a veces no hay oportunidades de trabajo. A veces tiene oportunidades de trabajo y prefieren delinquir porque ganan más delinquiendo que trabajando, también es cierto. No todos, digamos, son pobres, desocupados, ¿verdad? Bueno, entonces, el tema acá es el siguiente. Todos nos quejamos justamente al revés, que van y matan a un chico, le roban la mochila y le matan. 7, 8 entradas tuvo este delincuente que mató a un joven, ¿verdad? Y dentro, como usted dice, un endurecimiento de las reglas penales, o no sé cómo miércoles le llaman ustedes, endurecimiento del proceso penal, que es cierto. Que yo aplaudí, yo fui luego, hice la propuesta, hincapié de todo. Me acuerdo conjuntamente cuando Oviedo era en ese entonces y también fue uno de los motivos por el cual, porque uno puede estar en libertad, ¿verdad? Alguien comprometido con crímenes de lesa humanidad, para empezar, ¿verdad? Y tampoco en realidad ni de lesa humanidad ni de nada. Cualquier persona que haya usado la violencia para robar, ¿verdad? Pues yo entiendo que alguien robe por necesidad o lo que sea, hasta ahí entra dentro de mis parámetros, ¿verdad? Sí. Pero no que atente contra la vida de nadie. Ese derecho no tiene absolutamente nadie. Entonces, si alguien tuvo esos antecedentes, no puede salir en libertad y darle la libertad condicional, la no sé qué miércoles, la prevención. No. Transitoria. O sea, y ahí hay algo entonces por eso es que yo creo que tenemos que afinar. Yo no digo que vos estás diciendo que hay que liberar a todos los delincuentes, ¿verdad? Totalmente. Entonces, eso nomás es lo que yo creo, que tenemos que afinar. Yo estoy de acuerdo con el endurecimiento. Ahora, tenés que, obviamente, tener los elementos para saber cuál es lo que es un caso de endurecimiento que tenés que aplicar y en qué no. Porque por eso que existen después los Bolsonaros electos presidentes en Brasil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tipo, imagínate, un homofóbico, un tipo racista, fascista, todo. Pero ¿qué pasa? La gente está tan harta de la inseguridad que si viene un mono también y se proclama, ¿verdad?, presidente y con un cuchillo y dice que le va a poner orden en este país, le van a votar al mono. Entonces digo, no empecemos también solamente con los derechos humanos del delincuente, ¿verdad? Y olvidemos el derecho a la vida que tiene la población que trabaja, se despierta, es pobre y igual no delinque, ¿verdad? Sí. Entonces digo, tenemos que sopesar, ¿verdad? Sí. Sopesar y ver, y yo eso es lo que le pregunto a ustedes que son los estudiosos, a ver, ¿qué hacer? Nosotros, o sea, desde el mecanismo, y de ninguna manera se plantea la posibilidad de no ejercer la prisión preventiva o no investigar o condenar a las personas que han cometido hechos punibles. Sí. El problema es que el sistema es bastante selectivo hacia dónde apunta y tiene las falencias que conocemos, la falencia de la justicia, de nuestra justicia. Sí. Y otro dato que mencionaba que es bastante relevante en este sentido, si una persona ingresó 7 veces al sistema, es claramente porque el sistema penitenciario tampoco está funcionando, porque esa persona nunca fue rehabilitada. Exactamente. El sistema hoy nuestro sistema penitenciario produce mucho más daño que rehabilitación. Totalmente. Entonces una persona que pueda ingresar por un delito menor puede entrar a una penitenciaría y tener acceso a drogas, tener problemas de acceso al agua potable, tener problemas de acceso y mala calidad de la comida, no tener posibilidades de formarse mínimamente para volver a salir, puede ser torturado, puede ser condenado injustamente inclusive, y después sale, y es muy difícil que una persona después de ese trayecto salga sin ningún tipo, salga a reinsertarse, por decirlo de alguna manera. Entonces, claramente el derecho y el que hayan cometido delitos debe ser abordado desde la justicia, ¿verdad?
Pero en el abordaje penitenciario, si nosotros tenemos un diagnóstico muy claro que el sistema penitenciario no funciona. No funciona, categórico. Entonces, si no invertimos... No lo rehabilitan. Si no invertimos en el sistema penitenciario para rehabilitarle a las personas efectivamente, si no invertimos en situaciones de prevención. En situaciones específicas de prevención, es muy difícil que una persona pueda salir de ese círculo. Y lo que logramos es que cada año se sumen 1.000 o 1.200 personas en el sistema. Te firmo, 100% de acuerdo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Dante? Lo que no podemos es, mientras hacemos todo eso que debemos hacer, ¿verdad? Eso que vos decís que realmente la penitenciaría es un lugar de rehabilitación, que por lo tanto que también se ponga gente de tal delito con tal delito, la clasificación, que se le dé trabajo dentro de la penitenciaría para que pueda justamente generar sus propios recursos, sentirse bien, que eso le sirva luego de una pasantía para que luego pueda salir a trabajar, que el Estado luego, no sé, ponga panadería, mermelada, fábrica de manteles, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Y que en principio se le dé trabajo en esas fábricas, porque lastimosamente muchos no van a querer darle, ¿verdad? Así es. Y que le den ese trabajo hasta que 2 años o 3 que la fábrica pueda decir, mire, testimonio, este señor hace 3 años que salió en libertad, trabajó fabulosamente acá, ahora dale vos, Martel, un trabajo, vos, Tiburcio, Anacleto, ¿verdad? Bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero mientras vos hagas eso, que hay que hacer, que es la prioridad, ¿verdad? Mientras tanto no podés liberarle, porque... Claro, como estamos todos asignados y realmente no hay políticas, van a estar peor, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto no la puede liberar. Nosotros creemos que hay muchos casos en las penitenciarías que están en una situación en la que pueden ser liberados por la morosidad judicial. Y hay también muchos casos. No, por supuesto que depende porque del efectivamente, caso. Si es un caso de que yo me peleé con él, ¿verdad? O por ejemplo, famoso, que no me pasó la, ¿cómo se llama la pensión? La asistencia. Eso, y que se vaya preso, bueno, efectivamente, que haya mediación, que no se vaya, que le den una preventiva, una multa, etcétera, etcétera. O sea, y aquellos que han atentado contra la vida, de alguna forma robando lo que sea, ese se tiene que quedar cerradito hasta que la atienda un psiquiatra, le quite las adicciones, le haga una limpieza de su salud, aprenda a trabajar, que demuestre que quiere trabajar y no vender drogas o matar. El problema es que hoy el sistema no te ofrece ni una de esas posibilidades. ¿Y el encierro por el encierro genera más daño. Y no, discúlpame, la libertad por la libertad, te puedo asegurar que también genera daño. Y todas las mujeres y esposas que esperan a sus hijas de la universidad y que tenemos miles de casos de muertes, ¿verdad? Solamente por robarle un celular, te puedo asegurar que no van a estar de acuerdo contigo. Y podría ser, pero... porque tampoco es la solución lo que vos planteás. Claro. Así, yo estoy de acuerdo en que tenemos que tratar el tema de fondo, pero mientras tanto, ¿y qué vamos a hacer? Es peligroso para la sociedad y lastimosamente tiene que estar encerradito en malas condiciones. Estoy totalmente de acuerdo, que es en malas condiciones y que lastimosamente no lo vamos a regenerar, ¿verdad? O rehabilitar, o como le quiera llamar, ¿verdad? Lo más probable. Sí, ¿verdad? Pero, ¿y qué? ¿Y dejarle suelto? Tampoco es la salida. Y se puede liberar o se pueden desarrollar políticas públicas postpenitenciarias, de abordaje postpenitenciario, de abordaje relacionado al trabajo, debe existir una política estable, a la asistencia relacionada a drogas. Debe existir una política estable y una política pública bien generada. O sea, hay que hacer una reingeniería de esto, o sea, no es tan fácil como justamente Dante. Yo sé lo que es tu preocupación, Dante. Pero nosotros también sabemos que se le libere a todos. No, de hecho que no, pero hay gente que realmente merecen su libertad. Hay gente que realmente pueden recuperar, porque ya está más de la tercera parte. Y en esa parte, en ese punto quería explicar por qué. Porque estando en la tercera parte de su condena, hay veces porque no tiene poder adquisitivo, él está sumido a una prisión. Y nosotros queremos inclusive rehabilitar, reinsertar. Tenemos programas dentro del sistema penitenciario que se está haciendo. Y el nuevo gobierno está queriendo también desarrollar proyectos de vida a partir de ahora. Lo cierto que no es lo ideal construir cárcel, como dice, es mejor construir escuela, pero ¿qué vamos a hacer si es que estamos asignados? Tenemos que construir. Y por el otro lado, lo que hay que hacer es justamente trabajar en la política de prevención con los sectores vulnerables. Porque por un lado está el hacinamiento y por el otro lado está la cantidad de personas que pueden ir sumando a ese hacinamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde las academias o de las instituciones? Colaborar con esto, ¿verdad? Y
trabajar en la formación, en la capacitación, talleres, ¿verdad? Para las personas que están con un porcentaje serias, alto de caer en la criminalidad. Entonces, la prevención con los jóvenes, con las familias, es un trabajo súper complejo. Por eso yo siempre les pregunto a los presidentes cuando asumen, a los ministros de Hacienda, quiero saber cuánto vos me vas a bajar el desempleo, ¿verdad? Porque obviamente, y también a lo de salud, a ver, ¿qué estás haciendo como política de Estado con la salud mental? O sea, en el sentido... con la adicción a las drogas. De la adicción a las drogas, no, de salud mental les pongo todo. No tenemos ¿verdad? programa de drogas, por claro, no tenemos, cuando yo me existe. traía al pobre fresco, que después no sé por qué lo sacaron, pero que sí, tenía como 20 camas y hay más de 5.000 adictos, no sé cómo te explico, no sé cuál es la proporción, digo, ya sé que son más, pero digo, ¿qué política de Estado puede decir que hay con el tema de las adicciones? Y acá hay una combinación feroz, que es pobreza, necesidad, más adicción. Porque yo siempre digo, hasta para el tema de las adicciones hay clases sociales. Porque el que tiene la plata se compra una droga buena, ¿verdad? No tiene que robar porque el papito le da y fabuloso, ¿verdad? Vive feliz en su mundo de pedo, ¿verdad? Pero el otro no. Consume crack, que le destruye, que encima quiere matar porque le vuelve agresivo, es muy adictivo, no soporta, no está... Hay procesos de abstinencia muy complicados. Pero si nosotros tenemos el diagnóstico, por ejemplo, el diagnóstico con relación a esa población específica, ¿qué estamos haciendo para prevenir que esa gente cometa delitos hoy? Claro, nada. No estamos haciendo absolutamente nada. Es más, tendrían que tener tratamientos, por eso digo, psiquiátricos, en los lugares de salud para desintoxicarlo. Pero el neuropsiquiátrico no aguanta tampoco. No, psiquiátrico digo en la penitenciaría. Claro, o sea, que vayan ahí en la penitenciaría, ¿verdad? En ese proceso de pago. Si no, ¿de qué te sirve que el tipo pague? Le voy a castigar nomás, ¿verdad? Entonces que pague el desgraciado encerradito ahí. No me sirve. Porque efectivamente después va a salir el desgraciadito. Y si no lo rehabilitaste, va a volver a cometer otro delito. Entonces, qué sensacional que se quedó encerrado. Bueno, no es eso, categórico no es eso. Y más todavía cuando en la penitenciaría se accede a las mismas drogas. Así es. Entonces, pero yo, sí, ¿qué haría yo? Construiría más cárceles, ¿verdad? Hasta que tengan una capacidad para rehabilitarlo, que todo esté... O sea, el espacio donde físico que uno debe buscar. Claro. Y después, sí, a la par, tener todas las políticas sociales para ir reduciendo, para que no ingrese más gente por problemas sociales, ¿verdad? Que es el tema de las drogas, el tema de la pobreza, ¿verdad? Y paralelamente también a los que están ahí, darles oportunidades, ¿verdad? De trabajo, y que el Estado mismo le dé esa oportunidad. Pero es importante los recursos humanos. Claro, ¿verdad? Pero mientras tanto, por eso digo que cuando vi el informe, lo que no coincido es que tenemos que liberar, digamos... Pero el planteamiento no es liberar, el planteamiento es que hay, de esas 14.800 personas, hay personas que tienen los plazos vencidos de la prisión preventiva, hay morosidad judicial, menores, hay delitos menores, y el planteamiento es, el problema es mucho más grave de lo que teníamos, lo veníamos manejando, y el planteamiento es, sentémonos a discutir cuáles son las medidas. Entre las medidas que podemos discutir, probablemente existan medidas relacionadas a la atención directa o a la construcción o al rediseño de algunas cuestiones, pero hay medidas que tenemos que pensarlas más a largo plazo y hay medidas que tenemos que diseñar. Hoy por hoy la única política del Estado relacionada a la comisión de delitos o crímenes es la cárcel, es la represión y el castigo. Totalmente. No hay una política de prevención específica. Ni de rehabilitación. Entonces es muy difícil. Lo que vamos a seguir es cargando, construyendo y ampliando el problema. Y en algún momento se nos puede ir de las manos, como se ha ido de las manos en Brasil o como se ha ido de las manos el sistema penitenciario en muchos otros lugares, digamos, ¿verdad? Claro, todo eso firmo contigo. Lo único que no firmo contigo es que hoy día no podemos agarrar, a mí me parece muy bien que se haya, como te digo, el endurecimiento, como decís, del sistema penal. Yo coincido, solamente que hay que aplicarlo efectivamente cuando se debe, ¿verdad? Como corresponde. Y me encanta que universidades, iglesias, empresas, se involucren en esto, porque yo siempre digo, tenemos que involucrarnos todos, ¿verdad? Desde hacer el debate y aportar ideas, presionar para que el presupuesto... Hay que fortalecer la institución. Hay que fortalecer todo, ¿verdad? Sinceramente, y todos, cada uno tiene que... Y hay que colaborar. Es un trabajo mancomunado que debemos realizar todos. ¿Tengo que irme a la pausa o ya tengo que despedir? Tengo que ir a la pausa y después ya digo chau, ¿verdad? Bueno, es el inicio de esto, pero vamos a hacerlo en la radio, porque sinceramente, y vamos a, de verdad, yo por lo menos me comprometo, pero fielmente, ¿verdad? No en el terreno amoroso, en este terreno, fielmente a hacer toda la presión que sea necesario para difundir
todas las políticas que se deben dar y no se están dando, sinceramente. Creo que desde ese punto de vista tenemos que comprometernos todos.